Por consiguiente, vamos a continuar con el punto de las obligaciones de los patrones y de los trabajadores. Para que exista un desarrollo armónico en las relaciones de trabajo, ya sea en una empresa o en un establecimiento, pues es necesario que tanto los trabajadores como los patrones conozcan las obligaciones que tienen en el desempeño de sus actividades diarias. Y por ello, propiamente, el numeral 132 de nuestra Ley Federal del Trabajo establece previamente cuáles son estas obligaciones. Primero se citarán pues cuáles son las obligaciones que tienen los patrones. La primera que marca nuestra Ley Federal del Trabajo es que se debe cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. Es decir, que cada uno de los patrones o el patrón, en su caso, dependiendo si es uno o son varios, deberá forzosamente exigir a su base trabajadora lo que requiere la necesidad previamente para el cual se está contratando, pero que sea atribuido previamente a las normas sobre las cuales funda o constituye su empresa, para que en ese mismo sentido sea exclusivo el objeto de la contratación con la calidad y la necesidad del servicio mismo. La segunda nos indica que es obligación del patrón pagar a los trabajadores los salarios y las indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o en el establecimiento, es decir, que pague de manera puntual y a cabalidad con lo que se establece dentro del contrato y que también lo haga dentro de las formas. Y en caso de que exista algún despido, entonces que se realice la indemnización conforme los años trabajados, la cantidad por concepto de pago y demás, repito, que la propia ley establezca y también las normas vigentes en cuanto a la empresa o el establecimiento por el cual se está realizando esta prestación de servicio. Como tercer punto, nos indica que se debe proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, los instrumentos y los materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, debiendo otorgarlos también en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar una herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles instrumentos y los materiales de trabajo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando a ti te están empleando para realizar alguna actividad o servicio, entonces te tienen que garantizar y te tienen que proporcionar todos aquellos instrumentos a través de los cuales tú puedas realizar a cabalidad pues la actividad por la cual te están contratando. Claro está, si en el momento de la contratación se te indica que tú debes otorgar determinados instrumentos y tú aceptas o acuerdas, entonces ya es una responsabilidad tuya. Caso contrario, se especifica que el patrón deberá otorgarte todo lo que necesites para el óptimo desempeño de tu actividad y que por cuestión de servicio, si llega a tener alguna falla o alguna descomposición y demás, el patrón no podrá exigirte a ti como trabajador que pagues por la compostura o por la circunstancia que se haya dado a ese bien, ya que es emanado de la propia actividad o del propio uso que se tuvo. Claro está, si tú por alguna circunstancia de omisión realizas perjuicio, el buen uso o el buen fin del material, entonces sí correrá a tu cargo. Ejemplo, si te proporcionan una máquina y tú llevas un vaso con café y se te cae, bueno, entonces ya es por descuido tuyo, no es algo que haya sido ocasionado por el uso habitual que le tienes que dar por concepto de actividad. Entonces, esas son las circunstancias por las cuales te debe garantizar previamente el patrón sin que exista ninguna responsabilidad en uso al trabajador y aquellas en donde tú sí incurres en una obligatoriedad. También nos dice que como otra de las obligaciones que tiene el patrón es proporcionar local o establecimiento seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en el que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización,
de garantía o de cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite. Ejemplo, que si tú, en este caso, acuerdas otorgar o llevar una computadora para el desempeño de tu actividad y no lo quieres estar llevando y trayendo a diario a tu casa, entonces tú le tienes que solicitar al patrón que para efecto de que no se pueda perder o alguna circunstancia, que tu equipo de cómputo pues quede resguardado, ¿no? Entonces, el patrón deberá garantizarte en un lugar seguro para este fin. Claro está, nos dice también de manera muy puntual este numeral, siempre que el trabajador lo solicite. Si tú no lo solicitas, entonces se da por sentado que no estás requiriendo este tipo de lugar o de establecimiento. Otra de las obligaciones del patrón nos dice que se debe mantener o que debe mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes. Otra de las obligaciones también de los patrones es guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndolos de maltrato, ya sea de palabra o de obra, es decir, dirigirse en todo momento con probidad y con respeto. La siguiente obligación también que tienen los patrones es expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Otra de las obligaciones también es expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios, es decir, una constancia de trabajo o una carta de recomendación con el fin de que éste también pueda emplearla para poder adquirir algún otro servicio, ¿no? Otro trabajo. También es otra de las obligaciones inherentes al patrón conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares, así como también para lograr el cumplimiento de los servicios de jurado, electorales y censales a que se refiere el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo. Es decir, que si tú vas a ocupar algún cargo dentro de la mesa directiva de tu casilla, porque te toca ser presidente de casilla, etcétera, y en ese día tú tienes que trabajar. También se dice que es una obligación del patrón otorgarte este permiso para que lo puedas realizar, ¿no? Bueno, y obviamente para que puedas ejercer tu derecho al voto. Otra de las obligaciones también que recae dentro del patrón es permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avise con la oportunidad de vida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o los trabajadores podrán volver al puesto que ocupan conservando todos sus derechos siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. Los sustitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de 6 años. Otra de las obligaciones que también emanan de la base del trabajador, perdón, del patrón nos indica que es poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse. Por consiguiente, deberá establecer y sostener las escuelas las escuelas que el artículo 123 constitucional, de conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública. En el mismo sentido, el patrón deberá colaborar con las autoridades del trabajo y de educación de conformidad con las leyes y reglamentos a fin de lograr una alfabetización en sus trabajadores. Por consiguiente, deberán hacer por su cuenta
Cuando empleen más de 100 y menos de 1,000 trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos en centros especiales, nacionales o extranjeros o de uno de los trabajadores o, en su caso, uno de los hijos de estos, designados en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación por los mismos trabajadores y el patrón, cuando tengan a su servicio más de 1,000 trabajadores, deberán sostener 3 becarios en las condiciones señaladas. El patrón solo podrá cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en el curso de un año o cuando observe mala conducta, pero en estos casos será sustituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios al patrón que los hubiere becado durante un año por lo menos, ¿no? En el mismo sentido, deberá proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo tercero bis de la propia ley o de la ley en comento, que es la Ley Federal del Trabajo. También es una obligación instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y en las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. También deberá contar con los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad.